que hoy estamos aquí. Él murió por todo el mundo, pero no todos queremos aceptar a Cristo en nuestras vidas. No todos queremos aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, como aquel que puede cambiar realmente nuestra historia, como aquel que nos puede dar una segunda oportunidad de vida. Yo creo que a todos los que estamos en este lugar, el Señor nos dio una segunda oportunidad de vida, porque en la condición en la que estábamos en el mundo, ¿cómo estábamos? Destruidos por el pecado, por la maldad, por la malicia, por la amargura, por cuántas cosas más que podemos mencionar. Estábamos totalmente destruidos, ya no tenía valor nuestras vidas, ya no tenía sentido nuestras vidas, pero Él nos perdonó. Y a veces no vivimos nosotros ese perdón, no vivimos nosotros lo que Él quisiera que vivamos. Pero dice la palabra, no solamente por lo nuestro, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuántos de ustedes, de los que están sentados, conocen a Dios? Conocen lo que Dios puede hacer. A veces nosotros decimos, pero yo no conozco a Dios. ¿Pero acaso Dios no ha sanado tu vida? ¿Acaso Dios no ha cambiado tu situación? ¿Dios no ha restaurado tu matrimonio? ¿Dios no te ha dado una nueva oportunidad de vida? ¿Dios no ha hecho que prosperes, que seas prosperado? ¿No te puso en posición de privilegio? ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Llegamos como mendigos, llegamos como lo peor, como un trapo de inmundicia. Llegamos a conocer a Dios, pero Él en su grande amor, en su gran misericordia, nos perdona, muestra ese amor tan inmenso que tiene y nos pone en posición de privilegio. Aún cuántas veces Él nos ha sanado, cuántas veces Él ha restaurado nuestras vidas, cuántas veces ha hecho lo que nosotros quizás ni esperábamos que Él haga, pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos su mandamiento, si escuchamos su palabra, si ponemos por obra su palabra. Aún ahora, ¿cuánto de lo que estamos aquí le conocemos al Señor? ¿Cuánto de nosotros guardamos los mandamientos? ¿Cuánto de nosotros guardamos su palabra? ¿Saben que hay un libro que dice escudero, se llama El Escudero? Y yo siempre cuando oro digo, Señor, que cada hombre, cada mujer pueda ser escudero de tu palabra, escudero de tu obra, defender tu palabra, Señor. Y a veces decimos, ¿cómo la voy a defender? ¿Cómo voy a defender la palabra de Dios? ¿Cómo voy a defender la obra de Dios? ¿Sabe cómo la defendemos? Dando un buen testimonio, guardando sus mandamientos en nuestras vidas, guardando sus mandamientos en nuestros corazones, cosas que muchas veces no hacemos. Nosotros a veces cuando estamos aquí en la iglesia nos mostramos de una forma, pero cuando estamos en nuestra casa nos mostramos de otra forma totalmente diferente. A veces ni parece que fuéramos cristianos, a veces ni parece que conociéramos a Dios de la forma que nos comportamos en otro lado que no sea en la iglesia, porque criticamos, porque hablamos, porque murmuramos. Nosotros decimos, en nuestra casa nadie nos ve, nadie nos escucha, pero hay alguien que sí te está mirando. Hay alguien que sí nos está observando y se llama Jesucristo. Él conoce nuestras vidas, conoce todo nuestro andar, nuestro caminar. De los hombres, de todo nos podemos ocultar, pero menos de Dios. Él sabe la palabra que vamos a decirla antes que esté en nuestra boca. Él ya conoce todo lo que vamos a hablar. Él conoce nuestros mandamientos, nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo a veces vamos a guardar su palabra? ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos si todavía no hay un cambio en mi vida? Si todavía no hay un
cambio en mi corazón, no hay un cambio en mi mente, no hay un cambio en mi hablar. A veces estamos en la casa y decimos muchas malas palabras. ¿Y ustedes creen que estamos en defensa del Evangelio en nuestra casa? Hablando malas palabras, peleando, tirando las cosas, gritando, haciendo cuantas cosas más. Porque aún estando en la iglesia, estando en la casa, estando en el trabajo, estamos en la escuela, en los colegios, tenemos que estar en defensa del Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar luego la palabra de Dios si nosotros no estamos haciendo lo que decimos? Si en la casa hacemos lo que queremos, hablamos las malas palabras y no respetamos al esposo, no respetamos a la esposa, a veces a la vecina, a la hermanita la tratamos con más cariño que en nuestra casa, a veces tenemos más amabilidad con los otros de afuera que en nuestra propia casa. Si queremos defender el Evangelio, empecemos por nuestra casa, empecemos a dar buen ejemplo en nuestra casa, empecemos que defender realmente el Evangelio, defender lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Como hay un testimonio que se cuenta de que una persona vino a la iglesia, estaba el pastor haciendo la reunión y entró una mujer con las valijas. Entonces dijo, ¿qué está haciendo? O sea, era la esposa del pastor. Y dijo, ¿qué estás haciendo con esas valijas? Y ella lo que contestó, dijo, me quiero vivir con el pastor y no con mi esposo. ¿Por qué? Porque el pastor en la iglesia era de una forma y en la casa es de otra. Pero aquí a veces cada uno de nosotros, no solamente sino cada uno de nosotros nos mostramos de formas diferentes, ¿sabe? Con nuestras actitudes, con nuestro mal andar, mal caminar, estamos negando el Evangelio de Cristo, estamos negando la eficacia del poder de Dios, porque ahora no estoy solamente en la casa, estoy en los negocios cuando voy a hacer la compra. En vez de hablar del Cristo de poder, me pongo a criticar, me pongo a murmurar y estoy en defensa del Evangelio en esa circunstancia. ¿Qué piensa usted? No estamos en defensa del Evangelio, al contrario, estamos perjudicando el Evangelio, estamos hablando mal de aquel que nos hizo tanto bien, de aquel que nos dio nuevas oportunidades, estamos haciendo lo malo. Y él dice, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es lo que es? ¿Qué dice la palabra? Es mentiroso, lo dice la palabra. Si no hacemos lo que Dios dice, nos transformamos en personas mentirosas, porque no estamos guardando el Evangelio, no estamos guardando la verdad, los mandamientos, lo que estamos diciendo, y la verdad no está en él. Nos transformamos en personas mentirosas, en personas que solamente hablamos engaño. Tenemos que tratar de cambiar nuestras vidas. Si realmente amamos a Dios, como decimos, tenemos que estar en defensa del Evangelio, no prendernos a la corriente del mundo, no hacer lo que el mundo normalmente hace, que es criticar, que es murmurar. Pero dice la palabra en el verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra de Dios, el que guarda los testimonios, el que guarda los mandamientos del Señor, en este está el amor de Dios. Porque es fácil decir te amo en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuánto le es fácil? Es fácil decirle a todos, los amo hermanos, los quiero, a todos, aún los padres, los hijos. Es fácil de decir eso, pero en la casa lo demostramos.
en nuestros hogares, en la intimidad de nuestras casas, lo demostramos, le decimos a los esposos o a las esposas que le amamos, le decimos a los hijos, y no solamente de decirlo, sino de demostrar ese amor. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con amabilidad, con confianza, porque cuando somos mentirosos hasta eso se pierde. Cuando no guardamos su mandamiento y somos mentirosos, hasta la confianza en cada uno de nosotros se pierde. Nadie va a tener confianza en nosotros, nadie va a creer que es verdad lo que estamos diciendo si primero hemos engañado, si primero hemos hecho lo malo. Pero dice el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios hay que vivirlo, el amor de Dios hay que expresarlo. Yo, como siempre pongo un ejemplo, para mí el que me es ejemplo de que da verdaderamente es el pastor, el que da verdadero amor. Porque él haga lo que haga, siempre te saluda de la mejor manera, siempre te da un abrazo, siempre expresa lo que realmente siente, ¿no? Así que por eso para mí él es un verdadero ejemplo. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién anda como Cristo anduvo? Ninguno, ¿no es cierto? Ninguno andamos. A veces podemos decir, pero si Jesucristo anduvo con las prostitutas, anduvo con los ladrones, anduvo con los estafadores. Sí, Él anduvo, pero a lo que Él anduvo con esa prostituta, con esos ladrones, con esos estafadores, sus vidas han cambiado. Ahora, si nosotros nos juntamos con los estafadores, nos juntamos con los ladrones, con las prostitutas, ¿esas vidas cambian o no? Si esas vidas llegan a cambiar, es que realmente andamos haciendo lo que Cristo hizo, perfeccionando el amor de Dios, predicando un evangelio de poder, un evangelio que cambia, que transforma y que da nuevas oportunidades. Si andamos como Él anduvo. Hermano, no se escribo este mandamiento nuevo, sino que es un mandamiento antiguo, el de que nos debemos amar unos a los otros. Dice, si no es un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuántas veces decimos, ¿sabe cuándo queremos expresar amor? Cuando vemos a la persona que amamos en el cajón. Cuando vemos que está en las últimas minutos de su vida, recién decimos, ¿cuánto lo amo? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y cuando estaba, ¿por qué no le dijiste que lo amaba? ¿Por qué no le dijiste que lo quería? ¿Por qué no le dijiste que era especial para vos? Tenemos que esperar lo último recién para decir que amamos. Y dice la palabra que es un mandamiento antiguo, está desde el principio de los tiempos, que nos amemos unos a los otros. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se alumbra. Pero eso es para los que andan como Él anduvo. Las tinieblas ya van pasando y es tiempo que la luz verdadera, la luz de Cristo, empiece a brillar en nuestras vidas. Nosotros queremos que la luz de Cristo brille en nuestras vidas, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No andamos como Él anduvo predicando el Evangelio. Él tenía tanta autoridad que ordenaba que esto suceda y se hacía lo que él hacía. A mí lo que me encanta cuando él secó la higuera, porque no había en ella, no había fruto, y le dijo, te ordeno que te seque. Me encanta esa palabra. ¿Saben por qué?
Porque para mí los curanderos, los hechiceros, los brujos que no se quieren volver a la presencia de Dios, se tienen que secar porque no dan frutos buenos, sino malos. Por eso en el nombre de Jesús se secan todos brujos, todos curanderos y todos hechiceros. En el nombre de Jesús. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Dígale al que tiene a su lado. El que ama a su hermano y permanece en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla. Y pregúntele, ¿y vos? ¿En qué estás? ¿Qué onda? Dígale. ¿Qué onda? ¿Está en luz o en tiniebla? ¿Qué onda estamos diciendo? Pero el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El que está en luz. Y a veces podemos decir, sí, hoy hay mucha luz, porque Él nos dio la luz. No, no está hablando de esa luz. Está hablando de aquella luz que por más que Él corte la luz, siempre alumbra nuestro andar, nuestro caminar, y esa luz se llama Jesucristo. El que aborrece a su hermano y está en tiniebla y anda en tiniebla, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando no queremos perdonar, cuando no queremos amar, cuando no queremos hacer la voluntad de Cristo, cuando no queremos hacer cumplir los mandamientos de Dios, dice su palabra que estamos todavía en tiniebla, porque las tinieblas han cegado los ojos de aquellos que dicen amar a los hermanos y su amor no está en ellos, sino que aborrecen a su hermano. Y dice la palabra que todavía están en tinieblas. Y os escribo, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados sus pecados. Ya no traigan a memoria las cosas pasadas. Ya no traigan a memoria lo que hicieron sus padres, sus abuelos, ustedes mismos en un tiempo antes de conocer a Dios. Ya no lo traigan a memoria. ¿Por qué? Porque ya han sido perdonados. Amén. Por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. ¿Cuántos conocen a Cristo desde el principio? Los padres. Todos conocemos a Cristo, o no todos lo han conocido todavía. Estamos hablando de conocer a Cristo, de conocer el amor de Dios. Hay muchos padres que miran como asustados. No sé si no están entendiendo, pero dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio dice esto. ¿Quién dice? Jesucristo. Y desde que conocimos a Cristo desde el principio, conocemos a ese Dios de poder, conocemos a ese Dios que nos levantó de las tinieblas, que nos sacó de la inmundicia, que nos sacó del pecado, que nos sacó de lo peor de nuestras vidas y nos puso en la luz verdadera que es Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes son victoriosos? ¿Cuántos jóvenes han vencido al pecado? ¿Cuántos jóvenes han vencido al maligno en este tiempo? ¿Saben que muchos jóvenes, aún de los que estaban en la iglesia, se están dejando seducir por el enemigo, se están dejando seducir por el alcohol, se están dejando seducir por el cigarro, se están dejando seducir por los carnavales que ya está empezando? ¿Sabe? Cuando veníamos el domingo pasado de la
la iglesia donde fuimos a predicar. Se podía ver en la calle la cantidad de jóvenes que venían, aún todo embarrado desde la cabeza hasta los pies, y nada de eso que fuera embarrado, sino hasta su ropa estaba rota. Yo no sé si usted vio una película así como si salieran del infierno, así todos los pantalones así como cortados en forma de pico, la remera como tironeada y estirada, así cortado un pedazo. Bueno, de esa misma forma venían el domingo caminando por la calle, todo pintado su cara, pintado su pelo. Era impresionante de verlo, ¿no? Y aquí dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes han vencido el pecado? Han vencido, como le decía, todas esas cosas que te apartan de Dios, que te apartan de la presencia del Señor, que te hacen alejar de los planes, de los propósitos que Dios tiene con tu vida, los talentos que Dios dio a cada joven. ¿Dónde están? Seguramente que están dormidos, que están encerrados, que están todavía como Él le dio, porque nadie ha usado todavía los dones, los talentos que el Señor le ha dado. Dice: porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuánto hemos conocido al Padre, a nuestro Dios, aquel que dio a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados, para que muriera por nuestras enfermedades, para que muriera por nuestra dolencia? ¿Cuánto conocieron a ese Padre poderoso que no le importó que su Hijo fuera el Rey? Lo dio para que hoy nosotros tuviéramos una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad, una nueva forma de decir que somos diferentes. ¿Cuánto hemos conocido al Padre? Os escribo a vosotros, Padre, que habéis conocido a aquel que desde el principio es Jesucristo. Nuestro Dios es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. Miren lo que Dios está diciendo de los jóvenes, que son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Será verdad.